Gloria a Dios. Acompañen ese aplauso con alabanza de sus labios. Alguien grite por ahí, gloria a Dios. Alguien por ahí, aleluya. Alguien exalte el nombre de Jesús. Aleluya. Dios está aquí. Diga, Dios está aquí. Ahora diga, yo estoy aquí porque Dios está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición estar en la casa de Dios como cada domingo, como es ya nuestra costumbre, domingo, día del Señor. Y aunque es una costumbre asistir, no es monótono para nosotros. Siempre venimos buscando una experiencia. Diga, he venido a buscar una experiencia. Amén. Y agradezco que Dios me permita estar en una gran iglesia en el día del Señor. Amén. Yo sé que no recuerdo un domingo que yo haya faltado a la iglesia. Desde que he crecido en el evangelio hasta que me convertí en un predicador por gracia y misericordia de Dios, cada domingo estoy en algún lugar en el día del Señor, celebrando, cantando, adorando, recibiendo, predicando. Pero qué privilegio que hoy domingo, 5 de julio, Dios me permita estar en la iglesia de Cosecha Final con mi amigo, el pastor Daniel Urrutia, su familia y esta hermosa familia que me han recibido como uno entre ustedes, a quienes amo, respeto y estimo mucho. Quiero que tome lugar un momentito. Traigo una enseñanza para ustedes que siento de parte de Dios que este es el momento de entregarla. Cuando comenzó la convención, vine con el chip, decimos en México, de recibir cada palabra que Dios puso en los labios de cada hombre de Dios que nos han bendecido, y sentir el Espíritu, la dirección, la directriz de esta convención este año 2026. Y yo he salido muy bendecido. Mi espíritu ha sido impactado. Pero los predicadores estamos siempre en esa tensión de no solo recibir y aprovechar todo lo que podamos, sino de dar la palabra que el Espíritu ha reservado para ese evento. Y cuando yo conocí a su pastor, lo que a mí me impactó fue que es uno de los pocos hombres que conozco en este país, y digo con esa exageración, uno de los pocos hombres que es según el Espíritu en todo lo que hace. Esta iglesia es una iglesia bien enseñada, bien formada, una iglesia muy servicial, pero es una iglesia del Espíritu. Por eso lo que algunos interpretan en los cambios del programa como un desorden, nosotros sabemos que es lo que Jesús dijo, que lo que es nacido del Espíritu es como el viento. Oímos el sonido, pero no sabemos de dónde viene y a dónde va. Por eso usted sabe el programa en el que comienzan las actividades, pero no sabemos cómo va a terminar y los cambios que el Espíritu quiere hacer. Y esta convención ha sido guiada por el Espíritu. Y cuando yo conocí a su pastor, tuve la oportunidad de conectar con él en Pomona, pero conocerlo más de cerca el año pasado en Inquebrantable 2025. Y cuando yo lo conocí, yo dije, encuentro un hombre del Espíritu, un hombre que necesitamos también en nuestro ministerio. Y ese mismo año estuvo con nosotros en México y estuvo visitándonos para conocer el ambiente de nuestra iglesia. Pero mi padre me había asignado la parte de la predicación final
en el evento que tenemos en octubre, una nueva generación de Marías. Pero yo me acerqué a él, le dije: papá, usted necesita escuchar al hombre que he invitado a venir entre nosotros. Y mi padre, gracias a Dios, me ha dado el privilegio de poder tener poco de influencia en su vida. Y mi padre me dijo: lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo. Y cuando su pastor pasó y tomó el micrófono, Dios lo usó en una manera supernatural. Milagros, prodigios y un mover del Espíritu Santo en aquel campo de fútbol. Yo creo que el pastor se sentía cómodo, su padre en Cristo se sentía cómodo. Número uno, por estar en la presencia de Dios y porque ese evento era en un campo de fútbol. Tremendo. Y un mover del Espíritu, y de ahí vino la conexión de dos iglesias en un crecimiento exponencial, como lo es Fiesta Pentecostal Internacional con Jesús en México y Cosecha Final Internacional en California. Y ustedes han recibido a nuestra familia y nos han recibido como uno más entre la familia de ustedes, así como nosotros le hemos recibido a ustedes como miembros nuestros en nuestra iglesia. Pero qué privilegio es poder llevar en alto el único nombre que es sobre todo nombre, el que perdona pecados, el que sana a los enfermos, el que echa fuera demonios. El nombre de nuestro Padre es Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Y he dicho todo esto porque me siento contento y cómodo de estar en la iglesia, pero no en el sentido de cómodo de mediocridad, de acomodamiento, sino en el ambiente que siento. Es un ambiente del Espíritu. Y ayer, mientras predicaba, el Espíritu Santo habló a mi corazón diciéndome que antes de ver el número de 1000 bendiciones, porque hay un número que vamos a ver, ya se nos ha dado el ambiente de 1000 bendiciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cosecha Final ya se mueve en el ambiente de 1000 bendiciones. Disfrute el ambiente de 1000 bendiciones. Es un ambiente de milagros, de sanidad. Es un ambiente de multiplicación. Es un ambiente de gloria, de poder. Dios ya los estaba preparando en el ambiente de 1000 bendiciones. Ahora, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando los números. Ya se profetizó desde el jueves. Ya se profetizó el viernes. Se profetizó ayer. Se sigue repitiendo la palabra. Se continuará llevando la palabra. Preparen las casas de cosecha, porque los números vendrán. Sí, Señor, los números vendrán. La iglesia sabe contar. Comience a contar alma por alma que va a bajar a las aguas del bautismo. Comience a contar alma por alma que va a recibir el Espíritu Santo. Diga: Jehová, Dios de nuestros padres. Esta bendición de 1000 bendiciones es para hijos. Por eso, ¿por qué lo dice uno cómodamente en una iglesia que entiende paternidad? Porque hay hijos de Dios, con identidad de hijos, con revelación de hijos. Hay una iglesia que honra la paternidad que Dios ha puesto. Por lo tanto, esa promesa también me alcanza a mí. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Antes de ver más números como nosotros, Él te va a exponenciar a ti, te va a engrandecer a ti, va a multiplicarte a ti. Alguien alabe a Dios. Va a ser más de lo que tú eres. Te va a hacer más grande de lo que eres. Te va a dar más de lo que te ha dado. Te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Y te va a bendecir como te ha prometido. No solo con lo que has recibido. Lo mejor está por venir. Lo más grande está por venir. Te va a bendecir con salud. Te va a bendecir con sanidad. Te va a
bendecir con bienes. Recibe la palabra, recibe la palabra, recibe la palabra, retén la palabra, confiesa la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero traer algo que Dios ha puesto en mi corazón, y sé que nos va a poner a nosotros en un entendimiento de la posición que muchos estamos ocupando en el reino de Dios, específicamente en la iglesia donde nos puso. Y quiero hablarle a todos los hijos que han servido, que sirven y servirán en esta visión. Dios ha hablado mi corazón para darme a mí el entendimiento de la asignación que ha puesto en mi vida para esta temporada, y va a traer claridad a muchos de nosotros. Y quiero que vayamos a la escritura en Lucas el capítulo 22. Aleluya. Vamos a leer Lucas el capítulo 22 y vamos a entender algo importante de este pasaje. Lucas 22. Gloria a Dios. Diga amén, diga amén. Lucas el capítulo 22 y el versículo 31. Aleluya. Usted va a entender por qué Jesús interactuó mucho con Pedro más que con el resto. ¿Por qué el pastor Edwin usa mucho el ejemplo o el modelo de Simón Pedro en la mayoría de sus predicaciones de paternidad? Porque en Simón Pedro vemos el prototipo de cómo se forma un discípulo en todas las etapas de crecimiento. Yo les hablé ayer de cómo Jesús los lleva en sus 4 transformaciones, en sus 4 etapas de madurez, hasta que le entrega la responsabilidad más grande. Ahora, el hecho de que el género de Simón Pedro es masculino no significa que una mujer no se puede identificar con él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Todo hombre y mujer en el reino tiene que pasar los mismos procesos del discipulado en el que Jesús llevó a este hijo de Jonás. Pero también en Simón Pedro yo miro el proceso que lleva un hijo desde que es adoptado hasta que alcanza su nivel de madurez. Porque lo que Jesús hizo cuando Simón fue traído a la casa donde Jesús moraba era adoptarlo como hijo. Y la prueba que lo estaba recibiendo como hijo es que le cambió el nombre, reflejando en esa palabra la transformación de su carácter que tendría de Simón hijo de Jonás a Cefas. En pocas palabras, su padre biológico lo llamó hijo de Simón, su padre Jonás lo llamó Simón, pero su padre en Cristo Jesús le dijo: yo te voy a formar, yo te voy a discipular, yo te voy a entrenar, yo te voy a capacitar, yo voy a estirar el cordel en tu proceso para que te conviertas en mi hijo. Cuando seas mi hijo, serás presentado como Cefas, te llamarán Pedro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero también en Simón yo veo el proceso que llevan los hijos mayores en el reino. Por eso el título del mensaje en esta tarde es: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Hágase esa pregunta. ¿Quién es el mayor? Diga conmigo, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Mire, Jesús antes de revelarse, voy a dejar el pasaje en pausa. Jesús antes de revelarse como padre, antes de revelarse como una paternidad para sus discípulos, Él se mostró como un hijo mayor, como un hermano mayor para sus discípulos. En una ocasión, los discípulos estaban en una disputa, estaban en una discusión. Querían saber entre ellos quién era el mayor en el reino. No está mal tener aspiraciones de crecer. No está mal desear ser el primero. No está mal desear ser mayor. Si la iglesia quiere seguir creciendo, la iglesia debe de seguir aspirando.
La iglesia debe desear alcanzar otros niveles en su liderazgo, en su servicio. Les decía ayer, hay un proceso. Todo es progresivo. Todo lo natural crece. Usted el próximo año tiene que estar en otra posición diferente a la que está. No debería estar fuera de la iglesia. No debería estar fuera de su lugar. Usted debería estar en un nivel más alto de servicio. Usted debería estar en un nivel mayor al que ha servido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es más, antes de la bendición o la declaración de 1000 bendiciones, primero está la multiplicación. Todos aquellos que han servido este año 2026 deben salir confesando esta palabra: me voy a multiplicar, me voy a multiplicar, me voy a multiplicar. Quiero las 1000 bendiciones, me voy a multiplicar en otro, me voy a multiplicar en otra. Alguien alabe a Dios. Voy a crecer, voy de menos a más, voy de gloria en gloria, voy madurando, voy creciendo. Alguien dele gloria a Dios. Había una disputa: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? De repente unos miraban a Juan porque era el más cercano a Jesús, el que se recostaba en su pecho. Otros miraban a Judas porque tenía el atrevimiento de poder meter su mano en el plato de Jesús. Otros miraban entre los 12 sentados a la mesa al resto de los discípulos, y Jesús les da una respuesta contundente. Jesús les dice: el mayor entre ustedes soy yo, porque yo soy el que les sirve a ustedes. Yo soy el mayor entre ustedes. Hasta ahora nadie tiene el distintivo de mayor. Todos son igual. Me gustaría que uno más entre ustedes sea mayor, pero en este momento yo soy el mayor entre ustedes. Pero ¿sabe qué? Jesús no se quedó como el mayor. Él necesitaba ser mayor, mostrarse como un hermano mayor. Pero todo tiene su tiempo en el reino. Antes de revelarse como padre de ellos, Él comenzó a preparar a uno. No estaba pensando darle un título, no estaba pensando darle solo un cargo, sino quería enseñarle el valor de la responsabilidad de ser mayor en el reino. Porque el mundo nos ha enseñado a valorar títulos, posiciones y cargos, pero el reino nos enseña a valorar el encargo, la responsabilidad. Alguien alabe a Dios. La esencia de los mayores en el reino es el servicio. Nunca Jesús mató las expectativas de los que querían ser grandes en el reino. El que quería ser primero o el que quería ser grande les puso un requisito: sírvanse entre ustedes. Si quieren ser mayores, si quieren ser primeros, si quieren ser grandes, sírvanse entre ustedes. Es fácil servir al que está sobre autoridad. Es fácil servir al que el pastor dice: este es autoridad. El desafío más grande para los hijos es servir al que está a tu lado, es servir al que está detrás, es servir al que está delante, es servir al que tiene una posición inferior que tú. Pero el que sirve a su hermano, el que sirve al menor, ese es grande y ese es primero en el reino de Dios. No es casualidad, es causalidad que el pastor Jason nos haya hablado del servicio como parte de los puntos esenciales de su mensaje. Esta es una iglesia que se distingue por el mover del Espíritu en cada culto, pero también por el espíritu de servicio que hay en su pastor y hay en ustedes. Dele gloria a Dios por eso, porque eso es algo que se ha perdido en muchas iglesias apostólicas pentecostales modernas. Pero esta iglesia todavía conserva el servicio genuino. Mientras se preocupaban, ¿quién es el mayor? Jesús le dijo: yo soy el mayor entre ustedes.
el primer modelo de Jesús hacia sus discípulos no fue un modelo de padre, fue un modelo de hermano mayor. Antes de que su pastor sea revelado como una paternidad, los que han visto su proceso, su progreso y su crecimiento, les voy a decir que han visto en él, han visto el modelo de un hermano mayor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: lo que yo hago, ustedes lo harán mejor. Él estaba preparando sus mentes antes de pensar ser como padres, que pensaran ser como hermanos mayores. Se viene una cosecha, se viene un crecimiento, se viene una multiplicación. Necesitamos hermanos mayores, no solamente gente con mente de líder, sino con corazón de hermano mayor, que aunque no tenga el título, no tenga la posición, no tenga el nombramiento, quizás lo tenga otro, pero siente la carga, siente la responsabilidad. Mire, Jesús en lo biológico, en lo terrenal, Él fue un hermano mayor. Porque Jesús no fue hijo único, ni tampoco María fue siempre virgen. Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas, pero Jesús fue mayor en lo biológico, fue mayor en lo terrenal. Por eso María fue a él en las bodas de Canaán y puso una responsabilidad: no tienen vino. Por eso lo fueron a buscar cuando estaba reunido con sus discípulos y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús apuntó a sus discípulos y dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque hacen la voluntad de mi Padre. Cuando estaba en la cruz, Él entregó su responsabilidad de mayor a su hermano cuando le dijo a su madre: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Como buen hermano mayor terrenal, nos dio el ejemplo a los que somos primogénitos y somos mayores de llevar la responsabilidad cuando papá no está presente. Aquí hay hermanos y hermanas que están entendiendo lo que les estoy diciendo. Hay hombres aquí, hay mujeres aquí que asumieron la carga de sus familias. Y muchas veces no es en el orden de nacimiento. Me ha tocado ver hermanos medianos que toman la responsabilidad del mayor, o hermanos más pequeños que toman la responsabilidad del mayor. Porque el ser mayor no es un asunto de edad, sino es un asunto de responsabilidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Repito, el ser mayor no es un asunto de edad, no es un asunto de estatura, es un asunto de responsabilidad. Bueno, en el reino es igual. No es que tanto conocimiento tienes, no es cuántos sombreros tienes, con cuántas licencias tienes, es cuánta responsabilidad asumes, cuánta carga llevas. Ahora, si yo les digo ¿cuántos quieren ser mayores? Todo el mundo me diría aquí amén. Pero cuando escuchan el proceso que lleva un mayor, el amén mengua. Ayer mientras predicaba, la mitad del mensaje enfocado a la profundidad del Espíritu, hubieron muchos amenes. Pero cuando comenzamos a profundizar en el compromiso, el amén comenzó a menguar. Qué bueno que cosecha final no es almática. Hay un 30% de almáticos, pero hay un 70% de comprometidos. Hay un 30% que le dicen amén a cualquier cosa, pero hay un gran porcentaje que reciben lo que entienden, entienden la palabra y se goza con la palabra. Si le dicen alaba, dicen amén, pero si le dicen invierte, también dicen amén. ¿Cuántos quieren ser mayores en el reino? ¿Está listo para escuchar el proceso de un mayor?
En una ocasión vino la madre de los hijos de Zebedeo y ella creía que tenía influencia sobre Jesús porque pues le había tomado a sus hijos para su servicio. Zebedeo, un empresario, Zebedeo, un hombre de negocios, y la esposa de seguro de cuando en cuando daba buenas ofrendas para el ministerio de Jesús. Y un día vino creyéndose que por sus diezmos y sus ofrendas podían decirle a Jesús qué hacer en su reino. Y le dijo a Jesús: quiero que cuando llegues a tu reino, mis dos hijos, Juan y Jacobo, uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. ¿Sabe qué problema causó esta mujer entre los 12? Porque comenzaron a enojarse. ¿Cómo es posible que esta mujer, que da más que todos, está pidiendo que se le asignen responsabilidades de autoridad a sus hijos? Y Jesús dijo: lo que me estás pidiendo no me corresponde a mí. ¿Por qué dijo eso? Porque no estaba hablando como padre, estaba hablando como mayor, y dijo: eso le corresponde a mi padre. Él es el que asigna. ¿Quién tiene autoridad en el reino? No sé si me está entendiendo en esta tarde. Lo que me estás pidiendo le corresponde a mi Padre. Mi Padre sabe quiénes están listos para beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que he de ser bautizado. Deja de esperar que el pastor te nombre, que el pastor te coloque, y mejor espera el tiempo que el Padre diga: estás listo para beber la copa, estás listo para ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Las aspiraciones son necesarias, pero hay que tener cuidado hacia dónde nos llevan. Cuidemos las aspiraciones, hacia dónde nos están llevando, y procuremos que toda aspiración nos lleve al centro de la voluntad de Dios, en el lugar donde Dios quiere tenernos, en el tiempo que Él quiere tenernos. No corras, porque no es del que quiere ni del que corre. Tú sé un levita, sigue sirviendo donde te pongan. Me encantan las palabras, y espero no meterte en problemas con eso, pero me encantan las palabras de este hijo en la visión, Pastor Urrutia, que me dijo: no me toca servir hoy, pero si me ponen a servir, tengo la ropa del ujier por dentro, no la tengo por fuera. Hoy no me toca ponérmela por fuera, pero estoy vestido por dentro. Gloria a Dios por hombres como tú, gloria a Dios por hombres como tú, gloria a Dios por mujeres como ustedes. ¿Cuántos quieren ser mayores? Los voy a llevar al termómetro de la palabra para ver si está dispuesto o quiere realmente ser un mayor. Hay veces andamos disputando, debatiendo, peleando algo que no vamos a poder llevar. Mejor que sea Dios que sepa el tiempo que sí podemos llevar algo. ¿Por qué Jesús interactuó más con Simón Pedro? ¿Por qué el nombre de Simón Pedro resalta más que el resto de los demás? Eran 12 los que Él escogió para que estén siempre con Él. Los llamó por nombre cuando los escogió. En Marcos 3 está la lista de los 12. Los estableció, fueron llamados al mismo tiempo, resultado de la misma oración, recibieron las mismas responsabilidades ministeriales, se les dio la misma autoridad en su tiempo. Pero ¿por qué interactuó más con Pedro que con el resto? Porque cuando Él lo escoge y lo recibe, más bien cuando lo recibe, ¿sabe qué? Él puso en él una palabra que muchos han interpretado solamente reflejándose en lo que pasó en el Pentecostés, o muchos piensan que era por el resultado de lo que se esperaba bajo su sombra. No, Señor, Jesús necesitaba un mayor entre sus discípulos. Cuando Él ya no esté con ellos, Él necesitaba levantar un mayor, y Él miró en aquel hijo de Jonás,
en aquel pescador, en aquel temperamental, el potencial para ser un mayor en el reino. Él necesitaba entregarle las llaves a alguien, y el candidato era Simón Pedro. Claro que sí, Señor. Por eso va a entender, las veces que Jesús lo desafió, no fue para lastimarlo, no fue para herirlo. Las veces que lo desafió, aun cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, era para probar si estaba listo para ser el mayor. Hay gente que se ha ido pensando que el ataque era directo. No, Señor, solo estaban probando si estaba listo para ser un mayor en el reino. Alguien alabe a Dios. Todos los que han soportado los procesos directos o indirectos, le han demostrado a Dios: estamos listos para ser mayores en el reino. Mire esto. En una ocasión, ahora sí, la primera lámina. Yo sé que esto su pastor lo va a amplificar por la excelencia del ministerio que él tiene. ¿Por qué fue Jesús y le dijo a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido? ¿Ha pedido a quiénes? Los 12. Pero le dijo a Simón: os ha pedido para zarandearos como a trigo. Todos van a ser zarandeados. Viene una sacudida. El zarandeo es donde te sientes incómodo cuando antes te sentías cómodo. Hay gente aquí que ya está terminando su luna de miel con cosecha final internacional. Ya ha comenzado el zarandeo en tu familia. Donde te sentías a gusto, ya no te sientes a gusto. Donde te sentías cómodo, ya no te sientes cómodo. Como que la palabra está siendo muy dura. Algunos dicen piedricación. Solo faltó que el pastor diga mi nombre. No, Señor, es la prueba del zarandeo. Pero solo los mayores se mantienen firmes. Jesús le dijo a Simón: he rogado por ti, Simón, que tu fe no falte, y cuando vuelvas del zarandeo, confirma a tus hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí hay gente que se pregunta: ¿por qué tengo que yo sostener la fe de mi casa? ¿Por qué tengo que sostener la fe de mi matrimonio? Dice una mujer. ¿Por qué tengo que sostener la fe de mis hijos? Porque eres mayor en el reino. Porque eres mayor en el reino. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. ¿Ha escuchado, pastor, cuando alguien le dice: ¿por qué yo, pastor? ¿Por qué no se los dice a ellos? ¿Y por qué Dios te manda a alguien en específico? Porque tú sabes que es mayor en el reino. Dios lo está formando. Dios la está preparando como una mayor en el reino. Si ella no soportara, su esposo no estaría aquí. Si él no soportara, sus hijos no estarían aquí. Yo le estoy hablando a mayores. No es casualidad que tu fe sea más fuerte. No es casualidad que tu fe tenga que ser más firme. ¿Por qué Jesús no le dijo: he orado por todos ustedes? Le dijo: he orado por ti. Oh, hermanos, pastores, yo sé que oramos por toda la iglesia, pero cuando entendemos quiénes son mayores en el reino y están bajo nuestra responsabilidad de paternidad, nuestra lista se va reduciendo. Ya no solo decimos nombres por decir, sino que mencionamos nombres de los que Dios está levantando, de los que Dios está formando, de los que Dios está estableciendo como mayores, como mayores, 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 mayores. Pastor, hay que levantar la voz y clamar por los mayores. Todo aquel que siente que es mayor, quiero que se vaya acercando. Todo aquel que siente que lo es. Número 1, Jesús le dijo al mayor: yo he rogado por ti, porque tu fe
va a sostener la fe de tus hermanos. Y cuando el proceso termine, ve, ¿qué dijo? Y confírmalos. Ya deje de decir, pastor, ¿por qué no les dice a ellos? Dele gracias a Dios porque le dicen a usted. Porque cuando el zarandeo termine, vas a confirmar a tus hermanos. Siguiente punto. Siguiente punto. Esto me encanta. Cuando le fueron a cobrar el impuesto, según Mateo el capítulo 17, habían 7 pescadores entre los 12 discípulos. Y entre esos 7 habían 2 hijos de empresarios o hijos de empresario. Pero cuando le fueron a cobrar el impuesto, Pedro le respondió cuando Jesús le preguntó: ¿quiénes deben de pagar impuestos? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: los hijos están exentos. Sin embargo, Pedrito, para no ofenderles, tú, él todavía no sabía que estaba siendo preparado como mayor. Pero si de repente el pastor te dice: paga la cuenta, sé el primero en dar cuando yo levante la ofrenda. Cuando mi pastor va a levantar grandes ofrendas, nos reúne a los mayores y nos dice: cuando yo vaya a levantar la ofrenda, ustedes van a ser los primeros en dar tanto. ¿Y sabe qué decimos los mayores? Un día él dijo: todos los que van a dar 1,000 pesos los veo en la oficina. Y solo subimos 7. ¿Y los demás dónde estaban? Y él dijo: solo los estaba probando. Lo que pasa es que me dieron un pay pequeño y no tenía para todos. Pero los mayores subimos. ¿A quién fue Jesús cuando le dijeron: hay que pagar el impuesto? Bueno, él no se puso a debatir con los que le fueron a cobrar. Le dijo a Pedro: ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Dáselo. Paga por mí y paga por ti. Pastor, ¿sabes quiénes son los mayores? Cuando de repente hay una necesidad y vas a abrir tu cartera, ellos dicen: no, yo sé que puedes, yo sé que eres próspero, pero yo pago por ti y yo pago por mí. Hay mujeres así, hay mujeres así, hay hombres así en Cosecha. Si él es movido a pagar por tu pastor y a pagar por ti, bienvenido al grupo de los mayores en el reino. Siguiente lámina. Un hijo mayor quiere caminar en el ambiente donde su paternidad camina. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y dónde estaba el amado? ¿Y dónde estaban los demás? Tenían miedo, estaban escondidos. Un fantasma. ¿Dónde estaba el tesorero? ¿Y dónde estaba aquel? Aquel que desenvainaba un cuchillo, el célote, y se ponía a cualquier religioso o político de aquel entonces. Pero Pedro, como mayor, dijo: yo quiero caminar donde tú caminas. Y Jesús le dijo: ven, esto es para mayores. Lo sobrenatural 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 son para los que quieren moverse donde yo me muevo. Siguiente lámina. Un hijo mayor es aquel que deja todo por causa de Jesús y del evangelio. Hoy sabemos la recompensa, conocemos el número de la recompensa de los que hemos dejado todo por seguir a Jesús. ¿Gracias a quién? Gracias a un hermano mayor.
Porque cuando Jesús le dijo al joven rico acerca del precio de seguirle el evangelio, acerca del ser un discípulo de él, Pedro escuchó atentamente las palabras de Jesús y él se acercó y le dijo: ¿y nosotros? ¿Por qué no habló por él? Él pudo haber hablado por él. Él dijo: yo también hablo por los demás. Y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener? Y Jesús le dijo: oh, de cierto os digo, de cierto les digo, que no hay uno solo que haya dejado todo lo que ha dejado por mi causa sin que reciba 100 veces más en esta vida y en la venidera, gracias a un mayor que preguntó: ¿qué vamos a recibir? Siguiente lámina. Un hijo mayor es una voz entre sus hermanos. Dijo Jesús a los 12: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Quién respondió? ¿Quién contestó? ¿Por qué no contestó Juan? Porque era el mayor. Sin que Jesús le diga: eres el mayor, pero ya mostraba responsabilidad, ya mostraba que era una voz. Él sabía que su voz pesaba y él dijo: ¿a quién iremos? Porque no dijo Donny: ¿a quién iré? Él pudo decir: ¿a quién iré? Pensando solo en él. Cuando piensas solo en ti, no eres mayor. Pero cuando piensas en los demás, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Alguien alabe a Dios por esta revelación en nuestra vida. Un hijo mayor tiene influencia entre sus hermanos. Por eso los pastores que entendemos paternidad trabajamos con hijos mayores. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que los hijos mayores ya tienen cierta influencia entre los hermanos y su voz pesa. Por eso cuida tus decisiones. Si tú eres un mayor, cuida lo que dices, cuida lo que hablas. Pablo tenía muchos colaboradores y entre ellos distinguía hijos en la fe, hijos en Cristo. Pero aquel muchacho de 40 años lo miraba como mayor entre Tito, Filemón y el resto. Por eso les dijo a él: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en amor y en pureza. Si el pastor te exige más a ti que a otros, no te ofendas, no te escandalices. Él está viendo que eres una voz, él está viendo que eres una influencia, él te está viendo como mayor. Yo le hablo a hijos mayores, no a los que piensan en título, no a los que piensan en posición, a los que sienten responsabilidad. Cuida lo que hablas, cuida tu conducta, cuida tu ejemplo. Mire eso: si los mayores están con usted, todos los demás estarán con usted. Por eso tienes que estar siempre con tu pastor. Siempre con tu pastor, siempre con tu pastor, siempre con tu pastor. Aunque hablen de él pestes y mentiras, lo que no logran entender de su humanidad, defiéndelo. Está con él, está con él. Mujeres, respáldenlo. Va a venir personas que le van a decir: ustedes idolatran al pastor Urrutia, son una secta los de Cosecha Final. No, señor, aquí hay hijos mayores en esta iglesia. Dios está revelando hijos mayores. Mire esto: Pedro le dijo: aunque me sea necesario. Quiero que escuche eso, porque aquí la expresión cambió. Cuando dijo: ¿a quién iremos? Cuando dijo: ¿a quién iremos? Habló por. Pero cuando habló aquí dijo: aunque a mí me sea necesario,
Yo no sé cuál sea la convicción de los demás, pero para mí, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice aquí? Él ya no habló por ellos, habló solo. Hay veces te va a tocar hablar solo porque tu esposa te va a decir: yo ya no quiero seguir con el pastor. Pero cuando hay una influencia, tu esposa dirá lo mismo, tus hijos dirán lo mismo. No puede haber una división cuando hay hijos mayores atendiendo las casas de cosecha. En Juan 21, él también habló por él y dijo: voy y vamos nosotros también contigo. Lámina siguiente. Esto es donde quiero detenerme. Yo siempre hemos predicado acerca de lo que sucedió en Cesarea de Filipo. Y el Espíritu Santo me reveló en estos últimos días que Jesús se reveló como mayor en esa ocasión a Simón Pedro, y no como el Padre ni como el Señor. Porque cuando Jesús les pregunta qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ellos dan sus respuestas acerca de lo que la gente comentaba. Pero cuando les pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Les preguntó a todos, les dio la oportunidad de hablar. Todos contestaron. Pero cuando dijo: ¿qué dicen acerca de mí? Ustedes que están conmigo, ustedes que me ven, ustedes que viajan, ¿qué dicen acerca de mí? Y Pedro otra vez. Pedro dijo: tú eres el Cristo. El Padre le dijo, ¿verdad? ¿Eso le dijo? Todavía no se había revelado como Padre. Tú eres el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el hermano mayor de nosotros. Y ese momento era el momento de la transición, de la responsabilidad del mayor a otro mayor. Porque en ese momento, cuando Simón declara: tú eres el mayor entre nosotros, tú eres el más grande entre nosotros. Antes eras el unigénito, ahora eres el primogénito. Oh, cuando Jesús escuchó la declaración de Simón, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ya no solo a mí me revela mi Padre, sino que a ti también te está revelando. Lo que has recibido no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire esto: no se le da la llave del reino a cualquiera. Se le da a los mayores, porque ya entiendes como mayor, porque ya eres un mayor, porque mi Padre va a tratar contigo. Te voy a dar las llaves del reino, las llaves que solo yo tenía. Te las voy a dar a ti porque eres mayor. Y todo lo que desates y todo lo que ates. Pero antes le dijo: y a ti te digo que tú eres Pedro. Le estaba diciendo: tú ya eres un mayor. No se lo dijo a Juan, no se lo dijo al resto, se lo dijo al mayor. No era el más amado. Quiero dejar claro en esto: el mayor quizás es el más desafiado,
es aquel que le han llamado directamente, lo han incomodado, lo han confrontado. Quizás el mayor entre nosotros no es aquel de más de confianza. El mayor es aquel que tiene responsabilidad, asume responsabilidad, paga el precio, habla por los demás, se compromete, se entrega, sacrifica. Es aquel que afuera de tiempo está sirviendo. Es aquel que dice: aunque me sea necesario, pastor, morir contigo, no te voy a negar. Yo estaba sintiendo un desafío en mi ministerio en los últimos 4 años, enseñando de la paternidad. El Espíritu Santo comenzó a traer paz a mi corazón, diciéndome: yo te estoy levantando como el modelo de un hijo mayor. Predica como un hijo mayor. Lleva la responsabilidad que te han dado como un hijo mayor. Yo antes preguntaba: ¿por qué mi pastor pone carga sobre mí? ¿Por qué conmigo hay veces es indiferente? ¿Por qué a veces a mí no me contesta? ¿Por qué a veces a mí no me trata como los demás? Y el Espíritu Santo me dijo: es que te estoy formando como un hijo mayor. Te estoy preparando como un hijo mayor. Estoy trabajando en tu corazón como el corazón de un hijo mayor. Tú no necesitas esperar que te digan: haz esto. No necesitas esperar una palabra de motivación. No necesitas un aplauso. No necesitas que Él te esté afirmando con palabras. Entiende tu función, entiende tu asignación, entiende tu influencia, entiende tu peso, entiende tu servicio y actúa como un hijo mayor. Y es el tiempo que la iglesia Cosecha entienda que entre ustedes Dios ha estado formando el corazón de hijos mayores. Y cuando uno entiende esto, lleva su nivel de compromiso más allá de donde está, a un nivel mayor del que estaba comprometido. Cuando usted empieza a comprender que lo que estaba haciendo con Pedro era prepararlo para ser un mayor, usted va a entender por qué cuando él decidió irse, Jesús lo fue a buscar. Y muchas veces se dice en una forma curiosa, o se dice en una forma de broma, o se dice de una forma de chiste: lo fue a buscar porque tenía las llaves. Exactamente por eso Jesús fue a buscar al mayor. Él no fue a buscar a Juan, aunque lo amaba. Estaba ahí con Pedro, siguió a Pedro. Él fue a buscar a aquel que le había dado toda responsabilidad, aquel que dijo: enséñanos a orar, aquel que preguntó: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Él fue a buscar a aquel que le había dado todas las respuestas. Porque en el día de Pentecostés, cuando todos preguntaron: ¿qué haremos?, los 12 se pusieron de pie, pero fue Pedro el que abrió la boca y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque un mayor siempre tiene la respuesta. Termino con esto. Porque el ángel le dijo a Cornelio: manda a buscar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a decir lo que es necesario que tú hagas. Porque tenía la respuesta. Ahí estaba Mateo. Fue aquel que dijo escribió en la gran comisión que el bautismo en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para aquellos que están disputando, ahí está Mateo, lo dijo. Yo le prefiero creer a Mateo, porque Mateo estaba ahí cuando Jesús habló estas palabras. Pero porque el ángel le dijo: lo que tienes que escuchar, Cornelio, no te lo voy a decir. Hay un hombre que tiene por sobrenombre Pedro, está en la casa de Simón el curtidor. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Y todos conocemos el desenlace, Hechos 10, 1 al 47. Y cuando él llegó, entendió su propósito de haber llegado a la casa de Cornelio, predicó, el Espíritu Santo cayó y los bautizó en el nombre de Jesús. Yo quiero que levantes tus manos, porque voy a orar por una sanidad a tu corazón y a tus emociones. Y después vamos a orar y el Espíritu Santo va a caer y nos va a revelar cada palabra que escuchamos desde el día 1 hasta este último momento. Cada palabra ha sido valiosa, cada palabra ha sido necesaria, cada palabra ha sido efectiva, cada palabra ha sido precisa. Nuestro cuerpo se cansó como cada evento, pero nuestro espíritu ha sido renovado. Y en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, los corazones más heridos,
Los corazones más probados son los corazones de hijos mayores. Hoy lo entiendes, Donny. Hoy lo entienden ministros. Hoy lo entienden hermanas. Porque tu gran parte de energía es invertida en sanar tu corazón. ¿Cuál es la razón? Es que el corazón más probado es el corazón de los mayores. Porque son corazones fuertes. Son corazones que soportan cargas que los menores no pueden soportar. Es por eso que en esta tarde, por la revelación de la palabra y por el bálsamo del Espíritu Santo, tú recibes sanidad en tu corazón. Y cuando recibas sanidad, estás listo para recibir toda revelación que Dios ha preparado para este tiempo. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, hijos mayores. Aquí estamos, aquellos que has estado preparando y formando todo este tiempo, preparando el corazón. Ahora entiendo por qué Pedro, cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, él no se ofendió, o quizás se ofendió, pero no se fue, porque su corazón estaba siendo desafiado y preparado para entregarle cosas grandes. Oh, quizás el que se fue con corazón de hermano mayor, pero no supo sanar. Pero ruego a Dios que vuelva con entendimiento y se dé cuenta que todo desafío, toda disciplina era preparando su carácter. No era para dañarla, no era para dañarlo, era que su corazón estaba siendo preparado para ser un mayor. Ahora en el nombre de Jesús, eso es, aleluya. Voy a orar por ustedes, Padre de la gloria. Abre su entendimiento sobre estos corazones sanos en el nombre de Jesús. Trae revelación, trae revelación, trae revelación, trae revelación, Padre. Eso es, eso es. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Quizás has servido los últimos días un poco confundido, un poco de duda, un poco inseguro. Quizás has estado sirviendo y predicando con inferioridad, con preguntas, pero toda pregunta es respondida. Toda duda es aclarada. Cuidado el corazón de los hijos mayores, porque en la parábola de Lucas, el mayor estaba en la casa, pero estaba herido, estaba inconforme, porque cuando regresó su hermano, mostró su rechazo, mostró su dolor, aunque era dueño de todo, pero estaba herido. Alguien tiene que sanar esta tarde, porque parte del avivamiento, se ha dicho, son avivamientos con hijos pródigos. No solo es con almas nuevas, no solo son con pecadores que vienen por primera vez. También Dios va a traer a los que son hijos, a los que solo están confundidos, a los que no han vuelto en sí. Adoremos, 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 adoremos. Este mensaje siento que está afectando el carácter de alguien, el corazón de un mayor.